La ciencia argentina en el ojo de la tormenta electoral. El plan motosierra de Javier Milei, que ahora apunta, el blanco es ahora específicamente la ciencia, pero también el CONICET. ¿Cómo funciona el CONICET? ¿Aporta realmente al desarrollo de la Argentina? ¿O es un antro que hay que cerrar, según la estigmatización de cierta parte de la opinión pública? De eso vamos a hablar hoy con una investigadora del CONICET que se ha convertido en una referente sobre el tema científico en Argentina. Me refiero a Sandra Pita. Muchísimas gracias, Sandra, por estar en la repregunta. Gracias, Luciana, por invitarme. Bueno, Sandra es doctora en biotecnología vegetal, es investigadora independiente del CONICET, su foco está en la farmacéutica y la biotecnología, bueno, un sector realmente muy pujante en términos de innovación. Se dedica al tema de los cultivos vegetales para tener sustancias de uso industrial. Fue becaria postdoctoral del CONICET hasta 2004 y hoy es investigadora. Y en la actualidad es una dirigente política referente de temas científicos de Ricardo López Murphy. Fue candidata a diputada nacional en 2021. Sandra, gran debate disparó esta afirmación que hizo Javier Milei en los últimos días en relación a su voluntad de cerrar directamente el CONICET y esta idea, según él, plausible de que los científicos, si son productivos, vayan a trabajar al sector privado. La primera cuestión es ¿cuánto el tamaño del CONICET? Si se trata más allá del sesgo que le imprime la propuesta de Javier Milei, salir de lo políticamente correcto para ver cuán efectivo es el CONICET, cuán poco es y cuánto puede llegar a serlo. Cantidad de empleados, tenemos una idea clara de cuánto personal de investigación y administrativo está empleado ahí. La planta total aproximadamente son unos 11.000 becarios, sí, doctorales y postdoctorales, y unos más de 10.000 investigadores de planta permanente, y unos 3.500 sí de técnicos, de CPAs, más la planta administrativa que ahí tenías el número. Sí, 1.500, sí, son aproximadamente 30.000. Sí, 30.000 es el número más redondo. Bien. Digamos, sí. Vos conocés otras instituciones del mundo, ¿cómo dirías que es en relación a su tamaño, la cantidad de investigadores que financia, tanto permanentes como aquellos que se están formando, incluso administrativos, cómo es comparado con otras instituciones estatales científicas del mundo? Bueno, a mí me parece que es una planta que está hipertrofiada en comparación con los recursos que tenemos, con el presupuesto que tenemos, con los recursos con los que podemos contar. En otras partes del mundo sí hay muchos becarios, doctorales y postdoctorales, pero para ingresar a planta permanente es muy dificultoso. Antes también acá era así. Era como excesivamente, había gente de muy buen nivel que no ingresaba, pero hay un punto de equilibrio y la idea es no sumar y sumar y sumar gente, porque en definitiva todo ese presupuesto de ciencia y tecnología que tenemos se nos está yendo en salarios y salarios muy bajos para el nivel de investigadores, el nivel que tenemos de investigadores y de becarios doctorales y postdoctorales. Déjame hacerte puntualizar algunas cosas que señalás muy interesantes. La primera cuestión que vos señalás es la exigencia para convertirse en un investigador de planta permanente. Es enorme. Hablas de un antes y un después. ¿Hasta cuándo llega ese antes y cómo eran esas exigencias antes para pasar de ser un becario de doctoral o postdoctoral y convertirse efectivamente en un investigador de carrera? Bueno, las exigencias siempre fueron bastante altas, lo siguen siendo. El tema es que antes había un cupo, entonces quizá había personas que tenían cualidades como para ingresar, como pasa en todas partes del mundo, pero había como un límite considerando los recursos que había. ¿En qué año se termina ese antes? Digamos que la planta empezó, justamente como era tan exigente, la planta empezó a envejecer, especialmente en los años 90, en los años 2000 prácticamente el CONICET estaba cerrado, la edad promedio me parece que era 56 años en el año, cuando empieza en el 2004. De los investigadores permanentes. De investigadores, claro. Entonces ahí, en ese momento se empieza que por una muy buena medida se empieza a renovar, empieza a haber más becas, más ingresos, con altas exigencias. Las exigencias no bajaban, pero ingresaban más, ¿no? ¿Qué
¿Qué quiere decir exigencias para alguien que quiere pasar de ser un investigador en formación a un investigador de planta permanente? Bueno, antes, Sí. muchas veces, siendo egresado solamente, sin hacer un doctorado, se podía ingresar. Después, a partir de los años 90, había que tener un doctorado y después había que tener un postdoctorado. Y actualmente hay que tener 1 o 2 postdoctorados, es decir, son toda la carrera, ya es un profesional, 5 años de doctor, después 2 años de postdoc, preferentemente en un laboratorio del exterior, y a veces hasta, esto se está repitiendo en todo el mundo, no estoy hablando solamente de Argentina, después hasta 2 años más, hasta 4 años, y recién ahí uno concursa para ser investigador CONICET. Compite con otros investigadores en las mismas condiciones. Exactamente. ¿Cuán transparente es esa selección final, dado que es restrictivo la cantidad de personas que ingresan? Las comisiones que eligen trabajan realmente mucho. Muchos se quejan porque a veces bajan directivas de que hay que, por ejemplo, este año me han comentado gente que está en comisiones que han bajado directivas de que tienen que entrar más. Entonces, gente que quizá no hubiera por sus antecedentes, no llegaba todavía a ingresar, va a ingresar igual, para dejarle al próximo gobierno, como se hizo en el 2015, una planta mucho más grande. Se vino con el tiempo, es decir, al principio, 2004 hasta el 2008, evidentemente hubo ingresos, se rejuveneció la planta. Empezó con 300, 400, 500 personas por año o un poco menos y terminó en el año 2015, que fue ese año donde querían dejarle un premio a Macri, bueno, pasó a 1000 del año anterior, que habían sido que pasan a ser planta permanente, claro. Creo que el año anterior había sido de 800 o de 750, que ya es una cifra alta para ingresar, pasó a 1000. Sigue habiendo exigencia, pero lo que ocurre es que el cupo cada vez se abre más y gente que no ingresaría, te reitero, quizá tiene las capacidades, las cualidades, pero la exigencia es muy alta, y esto es así en todas partes del mundo, está ingresando igual. Con lo cual tenemos una planta de gente muy capacitada, pero que en definitiva se encuentra con que después no tiene recursos para trabajar. Claro. Yo no me quiero meter en ese tema de quién puede, si tienen capacidad o no para entrar, porque cada caso es particular, y sí, quizá entra gente que entra por acomodo, pero eso es muy difícil. Muy bajo, y hay que ver cada caso en particular. La gente se queja mucho de las áreas de sociales, pero en sociales prácticamente es el 20% y abarca desde historia, economía, arqueología, es decir... O sea, de la masa de investigadores que entra a la planta permanente, solo el 20% corresponde a las áreas sociales y es el que área son más cuestionadas. Y es el área más competitiva, porque son los que más se presentan, porque en general las de áreas médicas, etcétera, tenemos otras posibilidades de trabajar en el... y si queremos, si no hacemos investigación, igual podemos trabajar en otras áreas. Las áreas sociales, que son más de investigación, quizá el único camino es o un cargo en la universidad o un cargo en CONICET. Entonces, es increíble la cantidad de gente que compite. Claro, competitivos en ese sentido. Mucho más competitivo en las sociales que en las otras. Hay cifras sobre comparado con otros países, cuánto invierte la ciencia, el Estado, en la ciencia en general, tanto básica como una ciencia más aplicada, que es un tema que se ha debatido también en estos días, porque la decisión de esta motosierra para cerrar el CONICET que plantea Javier Milei haría pensar que el impacto en el PBI de la Argentina es muy alto y que reduciendo o cerrando el CONICET mejoraríamos mucho. Hubo información interesante que ahora voy a citar. Esa información hay que desagregarla entre lo que es inversión pública y lo que es inversión privada. Pero la inversión privada es mucho menor en la Argentina, ¿no? Claro, me refiero a los datos internacionales. Hay mucha inversión privada y también mucha inversión pública, pero hay muchísima inversión privada. En la Argentina es mucho prácticamente, más, prácticamente toda pública, que creo que debe estar en torno a 0,40, 0,30, por ahí. Algo así. Mira, las cifras que son de la Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios
y prospectiva del Ministerio de Ciencia y Técnica a partir de datos de la OCDE y de otra organización. Claro. Bueno, encabeza la participación porcentual de la inversión en ciencia y técnica financiada por el sector público respecto del PBI en el año 2020. En porcentaje, Corea la encabeza con 0,96% respecto de su PBI, claro, la inversión pública. La de la Argentina en ese año 2020 fue de 0,31 respecto del PBI, que está en un listado de 1, 2, 3, 4, de 15 países más o menos, claro, está de la mitad para abajo. Claro. Chile tiene 0,17, sí. Brasil 0,62, ¿no? Claro. Pero Corea primero, Alemania segunda con 0,89, Francia tercera con 0,71, Estados Unidos cuarto con 0,68, Brasil quinta con 0,62. Entonces, en términos de lo que representa en el PBI, no es un punto crítico, digamos. Vos planteás que, por un lado, esto genera esta masa de ingresantes a la carrera, se convierte en una masa, una cantidad excesiva respecto de este presupuesto, pero también una pregunta acerca de la efectividad, claro, de cuánto le aporta al desarrollo de la nación, por ejemplo, en empleo, en patentes, en desarrollo productivo, esa investigación que se hace en el CONICET. La cifra que daba Barañao en 2019 es que desde 2003 el sector de ciencia y técnica había recibido 8.100 millones de dólares. Claro. Entonces la pregunta es, ¿rinden? ¿Cómo se mide esa productividad? Claro, esa es la pregunta esencial, porque uno siempre está escuchando hablar de presupuestos, porcentajes y cuánto bueno, pero ahora hay que relacionarlo con la productividad. ¿Y cómo se mide? Bueno, hay muchas maneras los indicadores son muchísimos. Hay indicadores bibliométricos, por ejemplo, cuánto se publica, porque en CONICET siempre el objetivo es publicar. Y si nosotros vemos... Publicar te referís a una investigación científica, claro, una publicación que tenga jueces, referato, que dice esta investigación está a la altura de ser publicada y convalidada, legitimada por la comunidad científica. Exacto, y en las ciencias duras, digamos, las publicaciones tienen que ser en revistas de alto impacto, internacionales, en idioma inglés y que estén indexadas. Ahora, si nosotros vemos la curva de publicaciones, a partir del 2003 a la fecha, por ejemplo, o del 2011, poner el 2011 a la fecha, se ha incrementado, pero no se ha incrementado significativamente en relación a la cantidad de investigadores que tenemos. Si lo compartimos lo comparamos con Chile, por ejemplo, en Chile hay realmente un aumento bastante marcado de las publicaciones en ese mismo periodo. Colombia, aumento marcado de las investigaciones. Nosotros tenemos cada vez más mucho investigadores. Menos presupuesto respecto del PBI, ¿no? Después otro Chile tiene 0,17 del presupuesto de inversión en I+D respecto del PBI. Exacto. Después tenemos índices como índices de patentes, ¿no? El índice de patentes se puede ver que es muy bajo, saltó en el año 2020 por la pandemia. Justamente porque el mercado pedía vacunas, pedía productos. Claro. Bueno, y ahí se empezó a patentar algo. En general las patentes, hay un gran problema acá, que es que la Argentina no pertenece al PCT, que es el Tratado Internacional de Patentes, con lo cual eso también dificulta patentar, ¿no? Porque uno patenta en Argentina y lo que se patenta en Argentina después se puede usar en el exterior. Pues es todo un tema el de las patentes. En relación a la política nacional de patentes para el CONICET, los investigadores es interesante, ¿no? Se queda con el 50% y la mitad se la llevan los investigadores. Bueno, acá viene un problema también. Por eso digo que Milei, no quiero hablar mal de él ni nada, pero Milei simplifica todo mucho cuando él habla que no son productivos. Por ejemplo, empresas de base tecnológica, ¿no? Había una especie de formato, de formulario, de forma de armar una empresa de base tecnológica, donde el investigador se quedaba con un porcentaje, la empresa que lo adoptaba. Bueno, en estos últimos años, el año pasado lo cambiaron, donde prácticamente hay investigadores que se están yendo del CONICET, porque el CONICET se queda con la empresa y el investigador prácticamente se la tiene que entregar, hace todo el trabajo. Cambió eso entonces. Exactamente, porque es una mentalidad totalmente estatista la que tienen los directivos actuales de CONICET.
La empresa prácticamente se la tenés que entregar al CONICET. Bueno, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Obviamente el CONICET tiene que quedarse con regalías porque es lo que se busca. Ese es el círculo virtuoso. Pero quedarse con la empresa, ¿no? Claro. Es un absurdo. Hubo, inclusive algo que no se supo, investigadores que han hecho transferencia, que fueron a reunirse con la doctora Franchi, con los directores, con el directorio. Esto no lo supo nadie, o sea, no se dio a conocer, para pedirle que por favor esa nueva reglamentación de empresas de base tecnológica se modificara. Y eran personas afines al kirchnerismo, es decir, gente que se vio muy afines al kirchnerismo, muy perjudicadas por esta nueva política. Entonces, alguna de esa gente se está retirando del sistema. Es muy interesante porque, a ver, hemos hablado mucho, se fue noticia, el desarrollo de bioseres del trigo antisequía, ¿no? Resistente a la sequía. Claro, antes. Eso fue un desarrollo de la doctora Chan en el instituto en Rosario, que durante 10 años dentro de CONICET es una investigadora. En la Universidad Nacional del Litoral, por favor, no digas Rosario porque se van a ofender. En la Universidad Nacional del Litoral, pero como una investigadora principal del CONICET con base en la Universidad Nacional del Litoral, en un instituto muy específico, recibió financiamiento del Estado durante 10 años, finalmente concreta, y además concreta la transferencia tecnológica a una empresa de biotecnología. Extraordinario Entonces, desarrollo. el CONICET recibe un ingreso por una patente entre 2 y 5%, y el investigador se queda con la mitad de ese ingreso. Ese escenario cambió. Eso se modificó por completo, y esto está haciendo que muchos se quieran ir, porque uno arma, el desarrollo lo arma uno y después se lo tiene que entregar totalmente al CONICET. Bueno, esta es una de las tantas trabas que se tienen, porque cuando se habla de poca productividad, también pasa por ahí. Claro, los incentivos ¿no? Indicadores en innovación no existen. Entonces uno cuando dice estas cosas, dice, no, porque tal, por ejemplo, Raquel Chan y su... Sí, fabuloso, pero puede haber miles de esos, porque las ideas están, pero no se están concretando porque hay trabas burocráticas. O sea, es una máquina de impedir el CONICET, como todo el Estado en general, es una máquina de impedir. Así que hay buenos investigadores, están produciendo ciencia básica que deriva hacia ciencia aplicada y a tecnología del mercado, pero se están, de alguna manera, las políticas públicas de ciencia están matando esos incentivos. Están matando los incentivos, y es más, es muy difícil ahora conseguir becarios incluso, porque ven que ¿Por los salarios? Por los salarios, porque ven que es una carrera muy complicada y ven que realmente si quisieran derivar algo de eso no van a poder. ¿Cuánto gana hoy un investigador que recién ingresa a la carrera? Es patético. ¿Cuánto? Alrededor de, en mano, 400.000, 450.000. Y es alguien que tiene un doctorado, 2 postdoctorados, investigaciones acumuladas, experiencia internacional. Exactamente. ¿Cuánto gana un investigador principal que tiene una trayectoria importante? No mucho más. La pirámide está totalmente achatada. Claro, muy poco estimulante. Exacto. No, realmente no hay... el incentivo económico no existe para progresar dentro de CONICET. El incentivo es simplemente para llegar a ser investigador superior, pero es un incentivo fundamentalmente personal, ¿no? Aparte hay algo muy interesante, que es que el sistema científico argentino promueve sobre todo la ciencia básica. Argentina es uno de los países, después de Corea del Sur, que más inversión hace en ciencia básica. El problema es que no termina de recorrer todo el círculo virtuoso, ¿no? Para que influya en la vida de las personas. Exacto. No hay que dejar de financiar la ciencia básica porque es la base de todo, pero hay un rasgo anticapitalista, antiproductivista en CONICET, ¿no? ¿En los investigadores o en la dirección? En la dirección, los investigadores cada vez están como más separados de eso, pero hay que seguir las directivas porque si no, uno se queda fuera de todo, se queda sin nada. Y me parece que hay una mentalidad que fue cambiando, pero no lo suficiente y las cabezas no cambiaron. La mentalidad de las cabezas no cambió. La última cuestión, Sandra, tiene que ver con estas ineficiencias del CONICET y estas cabezas, el modo en que conciben al sistema productivo, estigmatizado desde esas miradas. Ha habido crítica y suele darse esta crítica de los sesgos
uno está señalándolo, antiproductivos o anticapitalistas, también sesgos muy kirchneristas, ¿no? La emisión de comunicados, la divulgación de comunicados de las autoridades del CONICET, interviniendo en la polémica pública sin demasiadas bases técnicas y científicas. ¿Ese sesgo kirchnerista o ideológico influye en el tipo de investigador que se contrata, influye, beneficia y privilegia de manera injusta a algunas líneas de investigación? En algunas áreas, en las sociales sí influye, en las sociales sí. No tanto en las otras que son más exactas, pero digamos que si uno está cerca de esas ideas, se beneficia con estar cerca del poder y se beneficia muchísimo más que alguien que no lo está. Y estamos hablando de quizás dos investigadores que tienen igual calidad, ¿no? Claro. Porque no implica que esta persona que se beneficia sea mal investigador, sino simplemente que encontró la manera la decisión de llegar. final no es un criterio científico, Exacto, sino un criterio... Está todo el trabajo de las comisiones y todo, que yo, bueno, el libro justamente lo escribí para explicar eso, para explicar cómo funcionaba. El título del libro fue desde 2021. CONICET, la otra cara del relato. A ver, lo mostramos. Esto es de 2021 salió. Aquí está, CONICET, la otra cara del relato. Y finalmente la cuestión macroeconómica. El kirchnerismo defiende mucho su política de ciencia, pero la macroeconomía juega en contra. ¿En qué sentido puede impactar en una investigadora como vos que necesita, me imagino, insumos, químicos, bueno, cosas lo que yo investigar? siempre digo, si la ciencia no va a impactar para nada si lo macroeconómico está totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, los subsidios, si bien la mayoría de los subsidios para investigación provienen de préstamos del BID en dólares, nosotros los recibimos en pesos devaluados. Nosotros competimos, en el libro yo pongo una tabla. Nosotros competimos por subsidios este año. Recién sabemos si lo ganamos el año que viene y recién lo cobramos en 3 años consecutivos, generalmente no indexado, especificado, con lo cual el último año son monedas. Entonces, si eso no funciona bien, si lo macro no funciona bien, es muy difícil que cualquier cosa funcione bien. Entonces, yo le diría a Milei que se fije en eso. Y última cuestión es un futuro gobierno. No sabemos cuál va a ser porque hay una paridad entre los 3 candidatos. ¿Cuál sería para vos las 2-3 políticas claves que debería, o las 2-3 cuestiones claves en relación a CONICET que debería atender? Yo creo que en relación a la ciencia, primero, mayor vinculación con el privado. Como te dije, para mí esto va de la mano de una racionalización de lo macroeconómico, si no, esto no va a funcionar, pero mayor vinculación con el Estado, menos burocracia. Con lo privado habías dicho. Sí, perdón, me salió el chip. Mayor vinculación con el privado, ver por qué no se invierte, que yo más o menos no tenemos tiempo para hablarlo, no tener un organismo tan hipertrofiado, sino que los becarios ir vinculándolos con empresas, ¿no? o con otras fuentes, otras salidas laborales, tratar no tener planes tan magnificentes, sino son áreas estratégicas donde invertir. Yo creo que de a poco eso se va a poder ir encaminando. Me parece que se puede. Muchísimas gracias, Sandra Picha. Bueno, Ciencia Argentina, el CONICET, una vaca sagrada, pero que también debe mejorar su eficiencia productiva. De esto hablamos hoy en La Repregunta.